Estamos en Buenos Aires cosmopolita, hoy celebrando la Noche de Brujas y en vísperas del Día de los Muertos. Por eso he querido compartir con ustedes hoy historias de fantasmas emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires y en cuyas historias siempre hay un migrante metido ahí en el embrollo. Esta ciudad es cosmopolita incluso entre sus tumbas. Al inicio del programa estuve leyendo algunas palabras de Germinal Nogués en su libro Buenos Aires Secreta. En él, Nogués nos recuerda que a principios del siglo XX, América toda era una utopía y para los europeos hubo dos puertos mayoritarios para buscar mejores horizontes. Estoy hablando de Nueva York y Buenos Aires. Por razones como esta, la ciudad ha registrado muchos inmigrantes célebres. Por ejemplo, la historia de uno de ellos nos lleva al barrio de La Boca. Se trata de un chico griego que con los años el mundo conocería como el griego de oro, Aristóteles Onassis. En ese mismo barrio y en su barrio vecino, Barracas, fueron transitados por un norteamericano universal, quien aseguró en aquellos tiempos que no hubo banco de plaza en la ciudad de Buenos Aires en el que no hubiera dormido. Esto lo dijo nada más y nada menos que el premio Nobel de Literatura Eugene O'Neill, cuyas obras de ambiente portuario están inspiradas en Buenos Aires. La migración y su consecuente mezcla de razas, de orígenes, hace que, por ejemplo, esta ciudad sea la segunda ciudad judía en América Latina después de Nueva York. Voy a comenzar por contar una historia del barrio de La Boca. Hay migrantes no tan famosos que produjeron años más tarde fantasmas bastante célebres. Habitantes de casas que están allí, a la vuelta de la esquina. Desde afuera no parecen mucho más que otra casa del barrio, pero sus fachadas, grises por el tiempo, las ventanas cerradas al mundo exterior, esconden una historia que quedó marcada dentro de sus paredes. Historias de antiguos moradores que aún merodean para dar testimonio de su tragedia. Es el caso de la Torre Fantasma en el barrio de La Boca. Un día cualquiera vas recorriendo el barrio de La Boca y ves un edificio con una cúpula similar a una torre de ajedrez. En la esquina de Almirante Brown y su intersección con las calles Wenceslao Villafañe y Benito Pérez Galdós, se erige la Torre Fantasma. Construida en 1908 por el arquitecto catalán, y aquí viene el primer migrante, Guillermo Álvarez, por encargo de María Laura Aubert Ornaud. El palacete fue habitado por la terrateniente, por María Luisa Aubert, quien pidió especialmente completar la decoración con muebles y plantas autóctonos de la zona ibérica. Después de vivir allí un año, repentinamente, Aubert y el personal, los sirvientes, dejaron la casa sin motivo aparente. Posteriormente, una inmobiliaria subdividió el palacio y lo alquiló a varios inquilinos, en su mayoría artistas del barrio. El último piso, el de la torre, con forma de torre de ajedrez, era habitado por Clementina, una artista plástica de Venado Tuerto. En la torre solían organizar fiestas y exposiciones muy concurridas por la bohemia de aquel entonces. Al enterarse de este movimiento, un periodista decidió ir hasta el lugar para realizar una entrevista al artista plástico. En las semanas siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Los gritos se apoderaron del lugar hasta que una noche, Clementina corrió con destino a la ventana y se arrojó al vacío. Días después de la muerte, la periodista recibió las fotografías que había sacado y, para su sorpresa, en una de esas fotos habían salido retratados, escuchen bien, 3 duendes. Algunos meses después, la periodista ubicó a la antigua dueña, Aubert Ornaud, y la fue a entrevistar a su estancia en Rauch. La entrevistada le contó una vieja leyenda de Cataluña que cuenta que en los bosques de los Pirineos vivían los follets, que son pequeños duendes que habitan en los hongos y que aparentemente habían venido a Buenos Aires en las plantas importadas. Algunos afirman que nunca se pudo establecer realmente la conexión entre la muerte de Catalina y estos duendes.
Otros cuentan que la inmigrante, dueña original de la construcción, y sus sirvientes abandonaron el castillo porque descubrieron a los duendes y estos comenzaron a susurrarles terribles pesadillas al oído mientras dormían. Incluso aseguran que luego Clementina logró fama con sus pinturas porque eran los duendes quienes durante la noche terminaban de pintar los cuadros a cambio de la comida que ella les dejaba. Pero como no les gusta ser vistos, al ser retratados por la periodista, los duendes comenzaron a susurrarle terribles cosas a Clementina hasta llevarla al suicidio. En la actualidad, algunos vecinos de La Boca aseguran escuchar los pasos de Clementina corriendo hacia la ventana para encontrar su destino final. Algunas personas relacionadas con las prácticas metafísicas aseguran que la Torre del Fantasma es un centro energético y las visiones, los ruidos, en realidad, son seres de otras dimensiones. No sabemos cuáles de estas cosas sean verdad. Lo único cierto es que la leyenda urbana perduró a lo largo del tiempo. Vamos ahora a dar un paseo por otro barrio de Buenos Aires. En esta oportunidad nos vamos al barrio de Recoleta, específicamente al mítico cementerio. Claro que acá hay muchas historias de espectros, pero les voy a contar la más famosa. Es la historia de la Dama de Blanco del cementerio de Recoleta, cuyas apariciones parecen ser incluso las culpables de que las visitas turísticas nocturnas que solían hacerse en el cementerio hayan sido canceladas. Esta historia cuenta la trágica muerte de Rufina Cambaceres, hija del escritor Eugenio Cambaceres y una inmigrante. La bailarina italiana Ruisa Bacchici, la Bachica le decían. Madre e hija quedaron solas tras la muerte del escritor. Y por ser miembros de la alta sociedad de fines del siglo XIX, la italiana llegó a ser la querida. ¿Adivinen de quién? De quien sería el futuro presidente de Argentina, el señor Hipólito Yrigoyen. En ese entonces, Rufina tenía solo 14 años. Testimonios de la época dicen que la joven era hermosa, por lo que muchos jóvenes la pretendían. Pero ella les era indiferente, tal vez por su personalidad tímida e introvertida. Cuando creció, la madre viuda de Rufina se convirtió en la pareja de Yrigoyen. El 31 de mayo de 1902, la joven cumplía 19 años y su madre, Luisa, había organizado una salida al Teatro Colón para escuchar lírica. Finalizado el festejo, llegaba el momento de partir hacia el teatro, pero Luisa escuchó un grito aterrador de una de las mucamas, que había encontrado el cuerpo de la joven tirada en el piso y muerta. Aquí aparecen varias leyendas. Una cuenta que Luisa mantenía relaciones con el novio de Rufina y que su mejor amiga le dio la noticia, causándole tal disgusto que cayó al suelo. En un libro de Victoria Azurduy figura una versión un tanto más escalofriante. Luisa, la madre de Rufina, y su amante, don Hipólito Yrigoyen, suministraban un somnífero a su hija para poder encontrarse clandestinamente. Esa noche se les fue la mano con la dosis y Rufina entró en un coma profundo del cual despertó en su tumba. Una tercera variante de la historia cuenta que Rufina logró salir de su ataúd y que al encontrarse sola y de noche en pleno cementerio, murió de un ataque al corazón. En este punto hay quienes dicen que el ataúd se encontró abierto. Oficialmente se cree que trataron de robar el cajón en el cementerio debido a las joyas que llevaba la muerta, pero su madre cargó con el peso de conciencia de saber que su hija había sido enterrada viva mientras sufría un cuadro de catalepsia, la enfermedad más temida de aquella época, y que al despertar y verse en un cajón, el susto le provocó un paro cardíaco. A Rufina Cambaceres se le conoce como la mujer que murió 2 veces. En su tumba, una estatua de una chica hermosa aferra su mano a una reja de la bóveda, tratándola de abrir inútilmente. Se supone que el espíritu despechado de Rufina merodea
el cementerio, mientras intenta mitigar el dolor que le causó enterarse del amorío de su madre y su prometido. Si visitan el cementerio de Recoleta van a ver la escultura de Rufina con la mano sobre la puerta de la tumba intentando escapar. Vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos.